Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar denominado Empresas Pet Friendly, Cultura o Moda. En este momento empezaremos a platicarles un poquito de los proyectos que hemos hecho de webinars, como los webinars de telemedicina, que fue en el pasado, o fue igual el webinar que tuvimos referente a telemedicina. La verdad, estos proyectos que hemos tenido pues ya han sido constantemente creciendo, realmente pues hemos sabido entregar todo este producto. Ahorita, al día de hoy, vamos a tener como invitada a la maestra Beatriz Cruz Vergara, que es maestra en Ciencias de la Salud y Producción Animal. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Realmente pues ha tenido bastante experiencia desde toda su trayectoria que ha tenido con nosotros, realmente, como desde auxiliar médico, veterinario zootecnista, auxiliar médico veterinario, médico veterinario zootecnista. Realmente pues estamos muy agradecidos. De igual manera ella es nuestra colaboradora y coordinadora del área de coordinadora y veterinaria de Quality Assist. Le damos una cordial bienvenida, por favor, a la doctora Beatriz Cruz Vergara, que en este momento le hago que ingrese, por favor. Bienvenida, doctora Beatriz. Hola, buenos días. Muchas gracias, César. Te dejamos en manos de la presentación. Dame un... Ahí se ve. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Espera un tantito. Listo. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los asistentes y más, a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos, de darnos la oportunidad de escucharnos un poquito. Como César lo mencionó, el webinar del día de hoy es sobre empresas pet friendly, moda o cultura institucional, ¿no? Ahorita, como su nombre lo dice, ¿no? Hemos escuchado actualmente hablar mucho de este tema, muchos de los centros comerciales, algunos hoteles, algunas empresas, algunos restaurantes tienen como tal ese letrerito, pasamos y hay un letrerito o hay un perrito afuera y dice pet friendly, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa el ser pet friendly, ¿no? ¿Qué significa estar pues acorde a esta cultura? ¿Qué significa que los centros comerciales sean por ejemplo, pet friendly, ¿no? Si lo traducimos al español, estas dos palabras pueden ser como una mascota amigable o ser amigable como con las mascotas, ¿no? Pero esto va más allá de esas dos pequeñas, pues como tal, palabras, ¿no? El ser pet friendly en el caso, por ejemplo, de los negocios o de las empresas, significa el hecho de poder sentirse identificado con esas mascotas, permitir el ingreso de las mascotas con sus dueños o con sus responsables o propietarios, ¿no? Y a mascotas me refiero a aquel animal doméstico, ya sean perros, gatos, que es como lo más común, los perritos son los más comunes, pero también existen otros animales como los roedores, ¿no? Los conejos, los hurones, las aves, y aunque parezca súper extraño, los peces, ¿no? Hay gente muy amante de los peces, de las tortugas, por ejemplo, y siempre y cuando o tengamos la posibilidad de poderlos transportar, pueden entrar a este tipo de lugares sin ningún problema, ¿no? El concepto como tal, básicamente, consiste, pues, en incluir como tal a las mascotas en las actividades de las personas, ¿no? En las actividades directas de sus propietarios, ya sea en los centros comerciales, durante las compras, el paseo, los viajes, durante la comida en los restaurantes, o incluso en algunos eventos artísticos, ¿no? Existen conciertos, o eventos muy especiales para las mascotas, ¿no? A veces hay concursos de disfraces, etcétera, que se llegan a realizar
en los parques, por ejemplo, ¿no? Que llegan a ser muy más sonados en este tema de los pet friendly. Pero en resumen, es hacer inclusión directa de las mascotas en la vida de los dueños. Hacerlos parte de la familia, hacerlos acordes y que participen dentro de estas actividades, ¿no? Si todos vamos a comer, incluso que el perrito o el gato coma como tal con nosotros, ¿no? A lo largo de ese tiempo y sobre todo ahorita en pandemia, ¿no? Que nos pasamos, todos los establecimientos como tal, incluso muchas de las empresas se han adaptado a este concepto, ¿no? Han adaptado estos espacios, han permitido que las personas ingresen con sus mascotas, los hoteles que se puedan adaptar, ¿no? Los Airbnb que se han vuelto ahorita últimamente muy famosos, que puedan tomar algún café, incluso alguna cerveza, ¿no? Existen los bares también pet friendly, y todo esto en compañía de sus mascotas, ¿no? De sus animalitos. Aún así, todavía existe cierta controversia, ¿no? Pues por aquellas personas que no son pet lovers, que no son amantes de las mascotas, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor muchas veces le temen a algún perrito, tienen algún miedo o algo, o les causa alguna ansiedad, alguna alergia, ¿no? También, o sea, no siempre es porque no te gustan los gatos, pues es que soy alérgico, ¿no? No me puedo acercar a ellos. O simplemente, pues hay gente que no, pues lo cree antihigiénico, ¿no? O los ruidos, no les gustan esa parte de los ruidos, los creen en peligro, etcétera. Entonces, por eso sí es bien importante que sigamos las reglas, ¿no? Reglas, siempre digo reglas escritas y no escritas, ¿no? Porque normalmente los lugares tienen ciertas reglas, sin embargo hay muchas reglas no escritas que en teoría como propietario o como responsable de mascotas deberíamos de saber, ¿no? Por ejemplo, es un hecho, yo creo que sin que alguien te lo diga, ¿no? Las mascotas no deben de ser agresivas para acudir a este tipo de lugares, ¿no? Van a convivir con otros animales de otras especies, por lo tanto no deberían de ser agresivas. Y de lo contrario, obviamente, pues hay que portar los elementos de seguridad, ya sean bozales, correas, en el caso de los gatos, por ejemplo, los roedores, pues deben ir en jaulas, ¿no? Que les permita mantener una contención. Eso es algo como lo primordial, ¿no? Eso es como lo más primordial, sin embargo, no toda la gente es consciente de ello. Habemos quien dice, pues es que mi mascota no hace nada, pero no estamos conscientes de que la mascota a lo mejor el perrito, no sé, es adoptado, sufre algún tema con anterioridad y tiende a ser agresivo, tiende a tener miedo, o la ansiedad o el miedo los hace ser agresivos. Y entonces a veces invadimos esta libertad, digámoslo así, del otro, y es cuando las mascotas tienden a ser agresivas. Por eso es importante el uso del collar, yo diría más el collar y la correa. A veces la pechera no nos permite contenerlos del todo, ¿no? Súper importante, ¿no? Que creo que es un tema de los más criticados, es que los animales o en general las mascotas que acudan a este tipo de lugares deben de estar libres de todo tipo de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Principalmente parásitos, internos o externos, que son piojos, pulgas y garrapatas. Eso es como primordial, porque es lo más sencillo de lo que se pueden contagiar al tomar un mismo bebedero, al usar un mismo comedero, al estar al ambiente en el aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, obviamente, hay que recordar que estas desparasitaciones, en teoría, deberán de ser cada 3 a 6 meses, ¿no? Pero también es importante que los animales no sufran, por ejemplo, de heridas, no tengan heridas frescas, si tienen heridas frescas, no acudan a este tipo de lugares de momento y que estén acorde al calendario de vacunación, ¿no? Como adultos existen 4 vacunas primordiales y es bien importante que los propietarios los mantengan con su carnet de vacunación al día, ¿no? Otra regla muy importante es que el propietario o el responsable que acude con esta mascota debe de controlar al animalito en caso de ser alterado. Volvemos a lo mismo, por ansiedad, porque es agresivo por naturaleza, porque es territorial, porque es muy dominante, etcétera. Entonces, debe de aprender a controlarlo. Muchas veces pasa que los propietarios no son capaces de controlar a sus perritos, a sus animalitos, a los gatos, ¿no? Los gatos son todo un mundo. Entonces, de ser así, deben de trabajar más en ello, ¿no? Deben llevarlos a adiestramiento o a alguna escuela, etcétera, pero deben de trabajar para poder convivir en estos lugares. Yo no les cierro la puerta, sino más bien es trabajar para poder convivir en estos lugares.
otro punto muy importante y que a veces creo que es lo que más nos pasa, ¿no? Los dueños deben de supervisar bien a sus mascotas, deben de estar al pendiente de ellos, al pendiente del comportamiento, al pendiente del comportamiento de otras mascotas, si se acostó, si se levantó, si levantó las orejitas, si empezó a gruñir, si movió la cola, etcétera. Y eso es bien común porque uno va al centro comercial y se emboba viendo ropa, etcétera, y de repente ya no nos dimos cuenta y el perro se va a dar un agarrón con otro, ¿no? O ya está jugando, o algún otro perro viene sin correa, no sé, o sea, hay que estar súper, súper al pendiente. Eso es como algo muy, muy importante y que es lo que más nos pasa, ¿no? Nos distraemos fácilmente, estamos en el café, estamos platicando y sin querer soltamos la correa, no nos damos cuenta que el perro ya caminó. Entonces, eso es muy, 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 muy importante, ¿no? Otra cosita de que a veces no le damos tanta importancia es que, por ejemplo, en los establecimientos, sobre todo en los restaurantes que ofrecen este tipo de croquetas, de galletas, de premios, de pastelillos para las mascotas, muchas veces, si nosotros no les vamos a poder dar este alimento, entonces lo que tenemos que hacer es sí cargar tanto con alimento como con bebida para que nuestra mascota no esté sufriendo de ansiedad al ver comer otros perritos, etcétera, ¿no? A veces no es porque uno no quiera comprarle, muchas veces son alérgicos, muchas veces son muy intolerantes a las cosas que venden en los restaurantes. Entonces, sí es bien importante que también estemos muy al pendiente de la comida y de la bebida, tanto de nuestros animales. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre las libertades de las mascotas, pero sí es una regla muy, muy, muy importante que a veces se nos va, ¿no? A veces vamos al restaurante, pues ahí hay comida y hay croquetas y agua que le van a dar a mi perro, ¿no? Pero a veces o no puede, o es intolerante, etcétera, y los dejamos, ¿no? Nosotros comemos muy a gusto y dejamos que ellos, sin darnos cuenta, ¿no? Que ellos tienen sed o que ellos tienen esa ansiedad por querer comer, ¿no? Bueno, si nuestra mascota defeca, orina, ensucia, tira o algo, pues obviamente, ¿no? Es responsabilidad de nosotros hacer esa limpieza y no del restaurante, no del hotel, no del centro comercial, no del señor de intendencia, no del chico que hacía el parque, no. Es nuestra responsabilidad como dueños, como propietarios, como responsables de la mascota, cargar con las heces y hacer la limpieza o hacer que nuestro perro orine en un lugar establecido como tal. Y si defeca, cargar con nuestras bolsitas y poder recoger esas heces y ponerlas en el recipiente en donde está estipulado, ¿no? Y obviamente, si por alguna razón pues nuestra mascota agrede físicamente a algún cliente, alguna mascotita o destroza algo dentro del establecimiento, la empresa, el centro comercial, etcétera, bueno, pues estos gastos pues obviamente corren por nuestra cuenta, ¿no? Eso sí es como muy, muy, muy importante pues, hacerlo como hincapié. A veces no solo vemos la parte bonita y a veces no vemos todo más allá de lo que pudiera pasar, ¿no? Hay que recordar que nadie conoce más a nuestras mascotas pues que nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay que ponernos en su lugar, nosotros conocemos cuál es su personalidad, su comportamiento, cuáles son sus miedos, qué lo emociona, qué lo estresa, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Entonces, ya conociéndonos, en ese momento es ponernos en su lugar y decir, ok, ¿le gustaría ir al parque realmente? ¿O le gustaría al centro comercial? Por ejemplo, mi perro no es amante de las personas, ¿no? Mi perro Rocky no es muy amante de que lo estén acariciando, no es mucho. Entonces, si lo llevo, por ejemplo, a un centro comercial, yo sé que va a haber niños, va a haber más gente, lo van a querer acariciar, ¿no? O sea, niñitos que digan, ah, hay un perrito, y lo van a querer acariciar. Si yo ya sé que él no es amante de esta parte, entonces no acudo a estos sitios, ¿no? Prefiero a lo mejor llevarlo a un parque, llevarlo en la mañana, que casa de gente, etcétera. Es adecuarnos y no también adecuarlos a ellos, a nosotros, sino nosotros también ponernos en su lugar para poderlos entender un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, como tip general, en los perros se recomienda que antes de llevarlos a lo mejor a un restaurante, que es como lo más común, hay que estimularlos con un paseo, hay que llevarlos a un juego, a hacer los ejercicios, no sé, ayudarlos a lo mejor a que se distraigan un poco, se cansen un poco, y entonces sí, ya podamos acudir a desayunar o a comer, a tomar un café, no sé, una cerveza o algo así, y que el perrito esté mucho más tranquilo, ¿no? O sea, seamos sinceros, ¿qué perro se queda quieto en un lugar donde hay mil olores, donde hay más perros, más gatos, donde hay otros animales, mucha gente, ruidos, etcétera? Pues no, y más si es un cachorro o un perro de raza hiperactiva, los perritos como tal, pues no se quedan quietos, ¿no? Entonces,
podemos hacerlos o estimularlos, cansarlos, diría, ¿no? Para que esto pueda contribuir a que nuestros perros puedan convivir en este tipo de lugares, ¿no? Pero sí es bien importante que tomemos esa conciencia y entender que los dueños somos los que debemos ser como responsables. Esta responsabilidad sí cae totalmente en nosotros, ¿no? Tener bien educados a nuestros perros, saberlos controlar, hay que tenerlos limpios, en buen estado de salud, vacunados, desparasitados, hacer que respeten el entorno en el que se encuentran, que no invadan el espacio de otros clientes u otros animales como tal, que sean pues obedientes, no es solamente así, es como vamos a dar pie a que haya mucho más empresas, mayores cantidades de hoteles, de centros comerciales, ¿no? Mucha gente se queja y dices que no lo puedo llevar a tal lado porque realmente no me lo aceptan, ¿no? Pero cuando te aceptan, tú tampoco pones de tu parte, entonces creo que este es un trabajo de todos, ¿no? Bueno, pues como todo siempre hay pros y contras, ¿no? Normalmente volvemos a lo mismo, ¿no? Esta cultura surge por la necesidad, sí o sí, de pasar mayor tiempo con nuestras mascotas, ¿no? Con el estrés del trabajo, con el hogar, con las compras, etcétera. A veces nosotros trabajábamos 6 de 7 a la semana y el único día de descanso, que era el único día que le podemos dedicar a nuestros animales, pues nos toca ir a hacer los pagos de luz, de agua, hay que ir a comprar la despensa, hay que hacer esto, hay que hacer mil cosas, hay que ir a, no sé, a junta de los niños, etcétera. Y muchas de las veces, pues en esos lugares no nos dejaban entrar con animales, ¿no? Entonces, el día de nuestro descanso transcurría igual que el resto de la semana, ¿no? Con los animales en casa, a lo mejor en la azotea, a lo mejor solamente procurando darles de comer y de tomar agua, y realmente no pasábamos tiempo con nuestras mascotas, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que son ellos a lo mejor a veces nuestro escape, ¿no? A veces, repetimos, con todo el estrés que vamos generando, a veces son las mascotas el escape con ese lengüetazo, ¿no? Con ese ronroneo, con ese cualquier gracia que llegan a hacer, incluso, ¿no? Que te hagan enojar, te sacan en ese momento del estrés cotidiano de la semana y te dan ese pequeño respiro, ¿no? Además, normalmente, digo, a excepción de algunos gatos, los perritos por lo menos generalmente, pues son muy cariñosos, ¿no? Y difícilmente te van a dar la espalda o difícilmente te van a traicionar, digámoslo así, ¿no? Entonces es como un amor muy incondicional y que pues, realmente nosotros valoramos y la gente desea seguir teniendo, ¿no? Además, últimamente pues está este tema de, pues ya no hay tantos niños, ya no hay, los chicos ya no deciden tener, ya no es común que quieran tener hijos, ¿no? Entonces, suplimos este cariño a veces con una mascotita. Y de ahí surge esta necesidad de poder hacer nuestras actividades y poder estar al mismo tiempo con nuestros animales, hacerlos parte de, ¿no? Y de esta necesidad es que surgen todas estas empresas pet friendly. Sin embargo, vamos a repetir, ¿no? Todo siempre tiene un pequeño defecto, ¿no? Varias virtudes, pero sí un pequeño defecto. Entre los mayores, bueno, digámoslo así, entre los pros de las empresas o en general de los negocios pet friendly, pues el principal es el mayor tiempo de convivencia, ¿no? Con los animales de compañía y los animales de compañía con nosotros, ¿no? Porque también ellos necesitan de nosotros. O sea, no es tener solamente al perrito en la azotea y no hacerles caso, sino sí también es darles cariño, ponerles atención, ver si están enfermos, etcétera, ¿no? El principal, digámoslo así, la principal ventaja de este mayor tiempo de convivencia, como tal, son los sentimientos, ¿no? El amor, la calidez, la felicidad que nos genera, ¿no? Y todo esto es beneficioso para nuestra salud mental y física en general, ¿no? También hay cierta reducción de estrés por parte de nosotros y estrés para ellos, ¿no? El hecho de ellos a veces se estresan porque ya se fue a trabajar, ¿no? Y mejor dicho, piensan que no van a volver a regresar, el propietario no va a regresar, etcétera. Y nosotros también, o sea, nosotros el hecho de estar con ellos, acariciarlos, verlos felices, no sé, hay estudios, ¿no? Que dicen que esto genera cierta liberación de dopamina y eso nos hace relajarnos y reduce, por lo tanto, el estrés. Es por ello que existen también esta parte del apoyo emocional. El apoyo emocional, no solamente para las personas en general, ¿no? Normalmente el apoyo emocional se da en personas que están en una crisis o enfermedad, ¿no? Ya sea ansiedad, por ejemplo, las personas que sufren de epilepsia,
las personas con autismo, incluso las personas con cáncer, perdón. Hay diferentes estudios en los que nos mencionan que los perritos en general, o los gatos, por ejemplo, con los niños autistas, sirven como un apoyo emocional, y esto reduce estos episodios, por ejemplo, en las epilepsias, ¿no? En el tema de cáncer, a veces son ese apoyo que nos hace falta consolarnos y demás. Entonces, son bien importantes. Ojo, no es lo mismo el apoyo emocional que, por ejemplo, los perritos para las personas invidentes, ¿no? Ese es otro tipo, esos son perros de trabajo y no es esta parte del apoyo emocional. Digo, esos son dos temas diferentes, solamente como para que no haya como que se vayan a confundir, ¿no? Algo que a mí me parece súper importante entre los pros y lo que yo como médico, ¿no? Le encuentro la mayor ventaja de este tema pet friendly es la tenencia responsable, porque veníamos de una cultura en la que pues son perros, no pasa nada, no sienten, no dicen, no hablan, con que le dé de comer y tomar agua, no pasa nada, ¿no? Hay gente que dice, es que mi perro nunca se enferma, lleva 10 años en la azotea y como nuevo, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, más bien no estamos al pendiente de ellos. Entonces, con esta cultura pet friendly, la tenencia responsable ha aumentado la parte de los adiestramientos, ha aumentado la parte en la medicina preventiva, las personas están ya más interesadas en tener a sus perros acorde, ¿no? Tener desparasitaciones al día, tanto internas como externas, tener las vacunas al día, saber en qué fecha se ponen, etcétera, ¿no? Y la higiene no me refiero solamente a la estética y que el perro se vea bonito, ¿no? La higiene es la higiene general, higiene de dientes, ¿no? Limpieza de dientes. Hay gente que no sabe ni siquiera que se le lavan los dientes a los perritos, ¿no? O a los gatos en este caso. En los conejos, por ejemplo, el recorte de dientes, una limada de dientes, las vacunas. En conejos, por ejemplo, no hay vacunas, pero sí desparasitaciones. Y no es la misma desparasitación que con perros. A veces hay ciertas confusiones. En hurones, la vacuna de rabia, por ejemplo, ¿no? El corte de uñas, que muchas veces también es necesario. O sea, en general la higiene no solamente es el baño o el corte de estética para que el perro se vea bonito, y esto sí hay que mantenerlo, ¿no? Y en los últimos años también se ha manejado la parte de la esterilización, perdón, o el control reproductivo, que esto es bien importante, ¿no? O sea, tenemos una sobrepoblación de perros y de gatos en particular, ¿no? De gatos ferales hay una sobrepoblación. Es más complicado contener a los gatos y poder llevar a cabo estas campañas de esterilización, pero la gente está contribuyendo, la gente por lo menos está aportando su granito de arena en el hecho de adoptar un perro y esterilizarlo. Entonces, ya desde ahí, aunque no esterilicé 10 perros, pero esterilizar el mío, desde ahí estamos aportando un granito de arena, y eso es muy importante, ¿no? Y pues obviamente la disminución de la contaminación ambiental en el caso de recoger las heces, ¿no? Y contaminación ambiental no solamente me refiero a que las heces se secan y contaminan en general, ¿no? Sino a veces también expulsan el medicamento que los perritos están tomando, y entonces esto crea una contaminación de medicamentos y una resistencia a los medicamentos. Entonces, también esta parte ayuda mucho, ¿no? Yo ya veo cada vez más gente con la bolsita, pasa, recoge, y ya veo mucho mayor cantidad de contenedores para depositar estos residuos como tal, ¿no? Otras ventajas, en el tema, por ejemplo, laboral, hay estudios que nos han dicho, ¿no? Que las mascotas, como les repetí hace rato, que las mascotas reducen este estrés durante las horas laborales a los empleados, ¿no? Al reducir este estrés, pues obviamente aumenta la productividad, y pues, el ambiente laboral es mucho más ameno, ¿no? Pero también se ha presentado como una nueva oportunidad económica, ¿no? Aquellos que tienen, pues, empresas como tal, el poder empezar a brindar estos servicios del pastelito, de la galletita para la mascota, del hecho de que puedas tener a tu perrito a un lado, de darle agua, etcétera, ¿no? O incluso hay gente que ha empezado a hacer ya programas a lo mejor de adopción, les juntan croquetas, los llevan a algún tipo de refugio, etcétera. Esto también es una oportunidad, digamos así, económica, ¿no? Para muchos de los negocios, o es otra, pues sí, otra oportunidad para muchos de los negocios que en pandemia se vieron afectados, ¿no? Entonces, también nos brinda económicamente otra ventaja. Pero, pues otra vez, ¿no? No todo es
miel sobre hojuelas. Existen contras, ¿no? Existen las desventajas de este tema. Yo, la verdad, considero 3 que son las principales, ¿no? Las agresiones, que es para mí la principal, pero a veces las agresiones no es responsabilidad del perrito, muchas veces es responsabilidad de nosotros. Volvemos a lo mismo. A veces decimos, mi perro no muerde, pero a lo mejor el otro perrito sí, ¿no? Y nosotros tenemos a nuestro perro suelto sin correa, y hay veces, o sea, a mí me ha tocado ver cómo otros propietarios le dicen a alguien, oye, por favor, aleja a tu perro, ¿no? O sea, por favor, mi perro es agresivo, no lo acerques. ¿Y qué contestan? Mi perro no hace nada. Sí, pero el mío sí. Y al invadir esta parte es cuando se crean las riñas, ¿no? O hay gente, pues totalmente también, ¿no? Gente que tampoco toma en cuenta a los perros, pasan a un lado, etcétera, invaden este espacio y ahí es donde se crean las agresiones, ¿no? El tema de las agresiones es que ya se puede llegar a un tema legal. Si los perritos no tienen vacunas, si el perrito cuenta con la vacuna antirrábica, si no la cuenta, si está a tiempo, no está a tiempo, etcétera, si es una raza potencialmente agresiva, etcétera. Entonces, las agresiones ya se van a un tema más allá, ¿no? Más allá que pudimos haber prevenido con una correa, con un bozal, con el no invadir los espacios, etcétera, ¿no? Otro tema muy común son los extravíos. Extravíos justo porque, repetimos, porque no traemos correa, porque no traemos collar de identificación, porque nos distraemos tantito y el perro caminó, porque pasó una perrita en celo, nos distrajimos viendo algo y el perrito corrió, ¿no? Entonces, se llegan a dar muchos estos extravíos. En ocasiones, lamentablemente, nuestros perros cuando llegan a ser de raza, pues ya no regresan, ¿no? Mucha gente y menos si están, o sea, si no están esterilizados, pues a veces existe esta parte más que extravíos, el hurto o el robo de los animalitos, ¿no? Entonces también repetimos, es bien importante que siempre se traiga con correa. Yo sé que a veces, ay, es que es para que corran en el parque, yo lo sé, pero solamente hay lugares en los parques encerrados en los que puedes tener al perro sin correa, pero normalmente una de las especificaciones es que mientras no sean espacios cerrados, el perro esté con correa, justo para evitar estos extravíos, ¿no? Y bueno, las enfermedades. Volvemos al mismo. Normalmente la más común, parásitos, pulgas, que es como lo más común, y parásitos internos, ¿no? Entonces, sí es bien importante que llevemos a cabo un adecuado calendario de desparasitación, que nos asesoremos con nuestro médico veterinario y que sepamos, acorde a la vida de nuestra mascota, cuál es el calendario de desparasitación y vacunación. Porque sí, hay veces, por ejemplo, enfermedades muy comunes, ¿no? Las gripes, por ejemplo, se llegan a dar muy común. Ahorita en la época de lluvias está muy común la gripe, tanto en gatos como en perritos, y sobre todo si lo llevamos a un lugar con mucho hacinamiento, ¿no? Que existen otros perritos. Entonces empezamos a hacer un contagiadero de esta enfermedad. Si somos conscientes que nuestro perro está enfermo, entonces no sale, ¿no? O sea, es como nosotros. En teoría, si estás enfermo, pues usas cubrebocas, te procuras no saludar de mano a nadie, de beso, etcétera. ¿Por qué? Porque no quieres realizar este contagio de tu bacteria o virus, que es lo que tengas, ¿no? Entonces, en este caso también es importante que si nuestro perrito está enfermo, se quede en casa. Ojo, enfermedades infecto-contagiosas como tal, enfermedades crónicas como una diabetes, una enfermedad de una insuficiencia renal, un problema de corazón, etcétera. Obviamente no es una enfermedad que le podemos contagiar de perro a perro, entonces, bueno, puede convivir siempre y cuando llevemos a cabo las necesidades básicas de nuestro perrito, ¿no? A lo mejor si es un problema de riñón, bueno, pues no vamos a ir a comprar una salchicha al restaurante argentino, ¿no? Entonces, más bien, le llevamos sus croquetitas para que el perro pueda comer las croquetas o la dieta adecuada, etcétera. ¿Vale? Pero esos serían como los 3 contras como más importantes de esta cultura como tal, ¿no? Yo creo que independientemente de eso, hay muchos mayores pros que como tal, los contras, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos mascotitas, si nosotros queremos que haya más lugares, más hoteles, más destinos también turísticos, ¿no? Que tengan en cuenta esta cultura, nosotros debemos empezar con ese cambio, debemos de empezar con esta educación, pues para poder crear estas ciudades pet friendly, ¿no? Ya en Europa existen muchas ciudades pet friendly. México ahorita tiene algunos destinos, pet friendly, no todos, pero vamos a lo mismo, tenemos que empezar con esta parte, ¿no? Tenemos que empezar a ser responsables para que los destinos no nos cierren
las puertas, ¿no? Estaba, por ejemplo, Cabo San Lucas y con la contaminación, o sea, la gente es muy sucia, ¿no? Entonces empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya no viene, ¿no? Había algunas playas en Oaxaca que podían llegar a ser pet friendly y volvemos a lo mismo, la gente no recogía las heces, la gente dejaba que el perrito orinara o defecara donde pudiera, entonces todo este tipo de cosas, si no respetamos las reglas, obviamente se nos va a cerrar como tal las puertas, ¿no? Y bueno, ya así como finalizando un poquito, creo que ya con todo este tema, solamente hay tres pilares muy importantes, ¿no? Tres pilares que tenemos que tomar en cuenta así como para concluir, para llevar a cabo esta cultura y que esta cultura siga progresando y siga llegando, digámoslo así, a más destinos, a más clientes, a más empresas y que nosotros como usuarios podamos disfrutar de ella, ¿no? Una, pues los dueños responsables, ¿no? Bueno, a lo mismo hago mucho hincapié porque es en nosotros en los que recae principalmente. Otra, pues obviamente la sociedad, los negocios y como tal, pues las mascotas equilibradas, ¿no? Pero para que exista todo este equilibrio entre estas tres cosas, primero que nada, pues debemos de asegurarnos que nosotros seamos dueños responsables, que seamos conscientes del comportamiento de nuestras mascotas, de las enfermedades de nuestros perritos o de nuestros gatos o de incluso de los peces, ¿no? De los roedores, etcétera. Y hay que cumplir para ello las 5 libertades del bienestar animal, que son las libertades, digámoslo así, no sé si alguien las ha escuchado, son las 5 libertades para que un animal, especie, cualquier especie, incluso humanos, tengamos un bienestar como tal, ¿no? La primera, vivir libres de hambre, ¿no? De sed, de desnutrición. Esa es la principal, ¿no? Para que un perro sea o esté equilibrado, un gato, etcétera, tiene que vivir libre de hambre y de sed. Obviamente con estas dos cumplimos la parte de la desnutrición, ¿no? Debe de vivir libre de temor y de angustia. No debe tener por qué tener miedo, no debe estar en un ambiente con miedo, con ansiedad. Entonces, volvemos a lo mismo. Si sabemos que hay algo que lo atemoriza, si sabemos que los juegos pirotécnicos lo ponen mal, bueno, pues no lo llevamos a la feria de San Marcos, ¿no? Entonces, hay que ponernos también en su lugar. Tercera libertad, libre de molestias físicas y libre de molestias, ¿cómo decirlo?, térmicas, de calor, de frío. Molestias físicas me refiero a, por ejemplo, que no sé, que lo tengamos en un lugar muy feo, que el piso esté muy mal, que el collar le lastime, que les corte el cuellito, que les quede muy chico, incluso a los siguientes le pongo un suéter, pero a veces el suéter le aprieta, ¿no? Entonces, este tipo de molestias, aunque queremos ayudar, este tipo de cosas son molestias físicas, ¿no? Los zapatitos, por ejemplo, a veces no ayudan mucho porque los molestan, sobre todo aquellos perros que tienen el dedito accesorio, que es el espolón, a veces los molestan a la hora de caminar y hacen que las uñas se entierren. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? La cuarta libertad, que recae en la primera, libre de dolor, libre de lesión y libre de enfermedades, ¿no? Enfermedades, repetimos, enfermedades infectocontagiosas. Hay enfermedades que no podemos como tal controlar, como por ejemplo una diabetes que venga hereditaria, un problema de insuficiencia renal que también venga hereditario, un problema de cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, pero hay cosas que sí podemos hacer. A lo mejor si no tiene diabetes hereditaria, sí podemos darle una buena nutrición a nuestro animal para que no la desarrolle posteriormente, ¿no? También podemos darle una nutrición para que no tenga problema de corazón, para que no tenga una obesidad y tenga un problema de corazón, o para que no tenga un problema de insuficiencia renal, un hígado graso, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí lo podemos comenzar a prevenir. Y una de las más importantes, libre de manifestar su comportamiento natural. O sea, yo sé que es parte de nosotros, yo sé que es parte de la familia, que es muy importante para nosotros, pero sí o sí debemos entender que no somos una misma especie, ¿ok? Que son especies diferentes, cual sea, y que tienen un comportamiento natural, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, no me ha tocado gente que dice, es que no quiero que el perro llegue y le huela o le olfatee en la colita al otro perro. Pero es la manera en la que ellos se identifican, es la manera en la que ellos se presentan, es la manera en la que dicen, ah, mira, yo me llamo Rocky y tengo 5 años, soy un macho castrado, ¿no? Y me estoy presentando contigo, Leia, hembra de 3 años, que no estás esterilizada, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque en la parte de la colita, en la parte del ano, tienen una glándula perianal que es la que
secreta el olor, ¿no? Ese olor que nosotros tenemos característico, que dices, uy, huele a Betty, ¿no? Huele como a César, ¿ok? Los perros también tienen un olor característico y es con el que ellos se identifican. Entonces, debemos ser conscientes que ellos tienen un comportamiento como tal natural y debemos de evitar querer quitárselo, ¿no? De influir en ese comportamiento. Eso es muy importante, ¿no? Y pues, obviamente, siguiendo todas estas 5 libertades, pues vamos a encontrar una mascota, pues como lo dice, ¿no? Equilibrada, una mascota capaz de convivir en lugares concurridos, de obedecer, de respetar al propietario, una mascota limpia, una mascota educada, que pueda socializar, que tenga una salud, digámoslo así, también física y hasta cierto punto mental, ¿no? Y con eso, pues obviamente tendremos la plena confianza de acudir a los establecimientos pet friendly, ¿no? Pero también es importante la parte de los negocios, ¿no? Que aquellos negocios, negocios, empresas, etcétera, que se identifiquen con esta cultura, pues realmente cumplan, ¿no? Con los servicios o adecúen sus servicios a los animalitos. No nada más es poner el plato afuera y que los perros pasen y lengüeteen, y ya, ¿no? O sea, ok, si te vas a comprometer a poner un plato de agua, entonces vas a ver que esa agua no le dé la luz solar, vas a ver que esa agua esté a temperatura adecuada para que los puedan, bueno, esté fresca para que los animales puedan pasar y puedan tomar. Si vas a aceptar gatos, entonces vas a poder tener algún lugar solo para gatos, donde no haya perros, donde no haya otra mascota que los pueda alterar. Si vas a aceptar animales o si vas a aceptar algún otro tipo de especies, peces, por ejemplo, entonces tienes que tener un lugar adecuado donde la pecera pueda estar y no corra algún riesgo que la puedan tirar. Entonces, también esta parte de ellos, si es un hotel, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener un lugar donde el perro se pueda bañar, donde puedan defecar, donde puedan estar, ¿no? No vas a llegar y lo vas a poner alfombrado, pues porque sabes que te lo van a ensuciar y después quieres cobrarle al cliente que te ensuciaron la alfombra, pues no. O sea, no se trata solamente de decir, sí, una oportunidad económica, pum, un plato de comida y un plato de bebida y me olvido, ¿no? Sino que se trata también de adecuarte a las necesidades de los animales que vas a aceptar, ¿no? Y si no, desde un inicio, ¿sabes qué? No acepto gatos, ¿sabes qué? No acepto perros, solamente para gatos, etcétera, ¿no? Entonces, estos 3 pilares, digámoslo así, o en conjunto estos 3 pilares, conforman como tal esta cultura, ¿no? Obviamente hay que considerar que no todas las personas, pues, bueno, son amantes de los animalitos y quizás no estén a gusto en tener alguno de estos animales cerca de ellos. Y también es válido, ¿no? También es válido. A veces, bueno, a veces son alergias, a veces no es que no me gusten, es que soy alérgico y no puedo, ¿no? Me va a dar un shock anafiláctico, pues no puedo con ello, ¿no? Pero entonces también es importante que nosotros seamos empáticos ante esto y respetemos el espacio asignado para nosotros con nuestras mascotas y asignado para las personas que no quieren estar cerca de las mascotas, ¿no? Y bueno, pues ya al final lo más importante de todo, y recordar que nuestras mascotas, es que salir a esos lugares, pues es vivir una experiencia positiva para nosotros, ¿no? Vivir una experiencia positiva para nosotros y para nuestras mascotas. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Crear esta experiencia positiva y poder compartir como tal los espacios con ellos y volvemos a lo mismo, ¿no? Ser empáticos ante todo, con nuestras mascotas y pues con la gente que realmente no está de acuerdo con esta cultura. No sé si hay alguna duda, algún comentario acerca de esta nueva filosofía o de este nuevo surgimiento pet friendly como tal. ¿Ninguno? Permítanme, no me deja abrir el chat. Creo que tengo problemas para abrir el chat. ¿Tú lo puedes abrir, César? Sí, hasta el momento, pues nada, ninguna, bueno, de lo que he estado leyendo aquí, que no, que ninguna duda. Muchas gracias, Viviana de Alba, buen día. Araceli Martínez, ninguna duda, gracias. Pilar Jiménez, hola, buenos días. Viviana de Alba, tengo una duda. Un perrito que ha sido
humanizado se puede volver a formar de manera que sea un perro? Sí. ¿Me recuerdas el nombre, perdón? Viviana de Alba. Viviana, sí se puede volver a regresar a su comportamiento. Obviamente influye mucho la edad, ¿no? La edad del perrito. A veces perritos viejitos es pues como intentar educar a un viejito, ¿no? Edúcalo y dile que las cosas ya no son así, que ahora son de otra manera. Pero sí se puede con ayuda del propietario, del responsable, muchas veces con adiestramiento, y volverlo a enseñar, ¿no? Depende qué tan humanizado esté o depende a qué te refieras con esta parte de humanizado. O sea, si es que el perrito come, por ejemplo, en la mesa y a lo mejor enseñarle que ya tiene que comer en el piso, o a veces hay perros, por ejemplo, que no están acostumbrados a caminar, ¿no? Porque los sacas en la carriolita y dicen, no, no camino y no camino. Entonces, es comenzar a trabajar con él. Existen médicos veterinarios especialistas en el comportamiento animal, son los citólogos, que es como nuestro psicólogo, pero el de los animales, y con ellos se puede trabajar en regresar o digámoslo así, en restablecer el comportamiento natural de un perrito, en general de una mascota, ¿no? También pasa cuando los perros más que humanizados están mal creados, a veces no nos obedecen, a veces son agresivos, etcétera. Entonces también se puede acudir a este tipo de especialistas para volver a generar un buen comportamiento de nuestros animales. Cuando te pregunto, Sí, ahorita porque Norma Noriega nada más dijo, hola, buenos días, ninguna duda. gracias. Buenos días. Es que no me deja abrir el chat, no sé por qué. Te sale del lado Ajá, derecho. pero no me deja. Le apachurro. No me lo abre. No sé por qué, César. Que si la información no se la pueden mandar, pueden mandar su presentación, no la pueden mandar su presentación, que si puedes compartir tu presentación, nos comenta Sonia Domínguez. Claro que sí, sin ningún problema. Y cualquier duda y comentario, estamos a sus órdenes. Pues la mayoría comenta que no tiene ninguna duda. Ya no sé si eso es bueno o malo. No es cierto. Bueno, aquí comenta Pilar Jiménez, existen personas que no toman en cuenta lo que siente un animal. Me refiero a que también los animalitos sienten el rechazo de los humanos. Claro, claro, volvemos otra vez, ¿no? A la parte de la empatía, ¿no? Mucha gente, bueno, les decía hace rato, ¿no? Mucha gente, las agresiones, por ejemplo, ¿no? Se hace un perro y pasas al lado, ¿no? O lo pateas, ¿no? Si no te está haciendo nada, ¿no? Entonces, bien dicen cuando decía un ex colega, bueno, falleció hace un año, decía, si no lo quieres, si no lo vas a adoptar, si no lo vas a querer, tampoco le hagas daño, ¿no? O sea, no te estorba, no te pasa nada. Entonces, sí existe mucha gente, todavía hace falta un poquito más de educación con los animales. Y muchas veces esto parte desde el hogar, ¿no? Los niños, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha dicho que un niño que crece con un animal en casa, cual sea, comienza con responsabilidades y comienza a crear un amor por la vida de otros, ¿no? No solo por la vida propia. Entonces, sí es bien importante esta parte de la educación. Lamentablemente todavía nos falta un poquito, ¿no? Nos falta un poquito, nos falta educar a mucha gente. Yo tengo mucha gente conocida que a pesar de que tiene perros, a pesar de que tiene gatos, no les importa, ¿no? O sea, hay gente que me dice, si es necesario vacunarlos, pues si ya tiene 13 años, ¿no? Ya se va a morir. Pues, oye, ¿no? O sea, es una vida. O sea, es como si te digo a ti, ya tienes 63, ¿para qué te pongo vacuna de COVID? ¿No? O sea, es falta de educación, a veces un poquito de ignorancia, a veces creemos que son animales y que no sienten, ¿no? Y claro que no, o sea, los perros son muy inteligentes, los gatos creo que a veces son más inteligentes que uno, ¿no? A veces nos saben cuando uno está triste, cuando uno está feliz, cuando uno está estresado, cuando pasa algo, incluso cuando, o sea,
cuando uno viene del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí falta un poquito más de educación, creo que es lo que nos falta, ¿no? Para crear un poquito más de esta empatía con ese tipo de gente que aún piensa que los animales, como las plantas, no sienten, ¿no? Tenemos unas últimas preguntas. ¿Ok? Stephanie nos comenta, hola, buenos días. Si mi perrito no está acostumbrado a la gente, es buena idea añadirlo a mi día a día, a que me acompañe a todos lados para que pueda acoplarse a la gente y a la calle. Los lugares pet friendly han sido una gran integración. Sí, puedes hacerlo, es importante, sí y no, depende mucho de ti. Por ejemplo, si tú consideras que compartes el tiempo suficiente con él y que si él sale se va a llegar a estresar o le va a pasar algo, entonces yo te recomendaría que si tú conscientemente dices, yo sí comparto este tiempo adecuado con él, yo le dedico todos los días media hora para jugar, etcétera, entonces no hay tanta necesidad. Aquí la cultura pet friendly es más para esa gente que realmente, o sea, vivimos al día, ¿no? Y queremos compartir este tiempo, ¿no? Si tú quieres o si tú sientes que no estás compartiendo el tiempo suficiente y te gustaría acudir a este tipo de lugares, yo te recomiendo que comiences de poco en poco. Les ponía el ejemplo de Rocky, de mi perro, ¿no? No de una lo lleves al restaurante del domingo a las 3 de la tarde donde están todos comiendo, ¿no? Entonces a lo mejor puedes empezar por el parque, ir al parque, lo llevas con correíta, a lo mejor si sabes que va a ser un poquito agresivo, con un bozal, hay bozales no tan agresivos que son de canastilla, que no le causan tanto, le permiten mover la boca, ladrar, etcétera. El único que permite, pues justo es que no vaya a morder. Y a veces no es es más por seguridad también tuya, que no le vaya a hacer daño a algún otro perro, no porque tu perro sea malo, ¿no? Simplemente porque por el comportamiento pudiera pasar algún accidente. Pero puedes empezar, yo lo que hago es, por ejemplo, en los parques, yo lo saco en la mañana, cuando hay muy poca gente, ¿no? Lo saco, lo paseo, ya comenzó a tener amiguitos perros, entonces ya sé que con qué perros sí se lleva bien, con qué perros no, y ya lo empiezo a dejar un poquito que pico y comience a pasear, etcétera, ¿no? Lo he llevado un par de veces al centro comercial, en días que no están tan concurridos, lo llevo a lo mejor un martes, un lunes, un martes que voy de compra, entonces me modifiqué yo misma, ¿no? Yo ya no hago mis compras el sábado o el domingo, sino a lo mejor las hago el lunes para que yo lo pueda sacar y él pueda ir. Obviamente no hay tantos perritos, entonces puede empezar a pasear. Esto es poco a poco comenzarlo a sacar y él poco a poco va a empezar a interactuar, ¿no? Va a empezar a convivir, a darse cuenta que existen más animales, más perros, etcétera, y va a llegar un punto en el que ya es normal, en que ya dices, ya ni siquiera me llama la atención el otro perro porque ya sé que pasan por aquí siempre jugando los perros. Entonces, sí se puede, de revés, un tema de paciencia, un tema de constancia como propietario y en caso de que sea necesario, llevarlo a un adiestramiento, ¿no? Pero si tú consideras que tú puedes, es nada más con los elementos de seguridad, repito, que seas capaz de poderlo controlar en caso de que se vaya a querer aventar, por ejemplo, que seas capaz. Y si ves a alguien más, decirle, ¿sabes qué? Espérate, mi perro no convive, por favor, no lo acerques, ¿no? O sea, también es el tema de hablar y tener comunicación con otros propietarios. Pero sí se puede, no es imposible. Pues la última pregunta que nos comentan y las demás las estaremos comentando en el transcurso del día. Igual Gracias. pasaremos, que dice Edna, nos dice, ¿qué recomendación podrías dar para todos los perritos que se encuentran en situación de calle? Recomendaciones. ¿Qué podemos, o sea, recomendaciones para poder evitar el que haya tanto perrito en calle? ¿O a qué te refieres, Edna? Perdón. César, ¿me ayudas? Me dice que cómo podemos ayudarlos. Así me pone nada más. Ok, ¿cómo podemos ayudarlos? Mira, les repito, desde el hecho, yo siempre se los digo, desde el hecho de que ya no les hagamos daño, es una gran ayuda, ¿no? Si no vas a ser empático con ellos, tampoco les dañes. Yo soy más de la idea, pues, la parte de la esterilización, ¿no? La parte de la esterilización, yo sé que no podemos adoptar a todos los perros, a mí me encantaría tener mi casa llena de perros, pero a veces tampoco ya no nos da, y tampoco es bueno o tampoco es viable, o cómo decirlo,
Tampoco es amigable tener tantos perros en casa, ¿no? Este hacinamiento en el que ya no respetamos el espacio del uno y del otro, en la parte que ya hay enfermedades a causa de toda la sobrepoblación. Entonces, yo creería que la principal ayuda, si encuentras, yo normalmente lo que hago, ¿no? Cachorritos, etcétera, lo que hago es intentarlos ponerlos en adopción. Ponerlos en adopción con un contrato en el que la gente se disponga a esterilizarlos cuando estén en cierta edad, cuando el médico lo indique, que se lleve a cabo una esterilización. De ser posible, podemos apoyar las campañas de esterilización gratuitas. Los antirrábicos a veces llegan a hacer campañas y lo que hacen es, salen los médicos veterinarios a campo, atrapan animales y los esterilizan. Los mantienen un rato en el antirrábico, en lo que sana la herida y los dejan libres. ¿Por qué? Porque tampoco hay el apoyo tampoco del gobierno para poder mantener a estos animales, ¿no? Pero la principal razón, la principal es esterilizarlos. Darles de comer también sería muy bueno, pero ya yo siempre les he dicho, cuando le den de comer a un perrito en la calle, cuando el perrito de la cuadra le den de comer, esterilícenlo, hagan lo posible, hablen con los vecinos, pero esterilícenlo. Desparasitación y vacunas también, pero lo primordial es esterilizarlo para disminuir la sobrepoblación. Eso es como lo más importante. A veces le dan de comer al perrito o a la perrita de la calle, pero tanto le dan de comer que no se va y se queda, pero tiro por viaje sale gestante, ¿no? Entonces, la principal razón es esterilizar. Yo sé que es bien complicado, yo sé que a veces es caro, a veces es bien complicado agarrar al perro, ¿no? Se deja acariciar, se deja dar de comer, pero a la hora de someterlo ya se pone un poco agresivo, pero sí sería como lo más razonable. Esa es como mi principal recomendación, y pues con la gente que no es hepática, pues por lo menos que no los agreda, ¿no? Que no les hagan daño o no los envenenen, que a veces es lo más común que pasa en los parques. Es correcto. Y pues bueno, referente, bueno, nos preguntan igual, Montserrat Mares, dice, ¿dónde te podemos contactar? Estaré contactando el licenciado Pedro Amador, igual en un ratito más te brindamos esa información. Cristina Bedoya nos comenta, no compren mascotas, adopten, y pues ya creo que esas son todas las preguntas hasta el momento. Si salen más preguntas, se las estaremos mandando a llegar. Muchísimas gracias y con mucho gusto los estaré contestando. Y pues bueno, realmente, pues ya nada más estaríamos pasando, ya muchos dicen muchas gracias. Gracias a ustedes, al contrario. Muy interesante. Pues bueno, seguimos. Seguimos con el licenciado Pedro Amador, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la maestra Beatriz Cruz. Muchas gracias. Creo que la información que nos compartió es de mucho valor para todos. Efectivamente, como comenta la maestra, ya en México en particular veo que hay todo un movimiento, toda una cultura en el tema de pet friendly, pero la pregunta sería, escuchando a la maestra, ¿es una moda o realmente es una cultura, es algo que ya está para quedarse en la sociedad? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los que estamos aquí en el webinar? ¿Es algo pasajero el tema de tener mascotas, el tema de como mi vecino lo tiene, yo también quiero, ¿no? Sin esa responsabilidad de la que hablaba la maestra, o porque mi compañerito de la escuela tiene, yo también quiero? O sea, ¿es realmente solamente un tema de moda, el pet friendly, o realmente es un tema de cultura? Pero pues, ¿qué sería una cultura, no? Cuando hablamos de una cultura, bueno, creo que son temas que nos identifican a una comunidad, a una sociedad, son comportamientos que nos delimitan y dicen, esta sociedad tiene ese tipo de cultura, y cuando yo pienso en cultura, me imagino esas definiciones que hablan de que un pueblo, bueno, pues se define su cultura por su idioma, por su comida, por sus costumbres. Y en el tema pet friendly creo que también es algo que de a poco se ha gestado en la sociedad del mundo, en particular en la mexicana. Empezó con alguien que era pet friendly, después
ese alguien volvió a la familia pet friendly, y luego volvió a la comunidad pet friendly, y luego a toda la localidad, al municipio, en fin, creo que ya en ese sentido en México se ha ampliado mucho el tema de tener mascotas y cuidarlas y ser responsables en ese sentido. Evidentemente ya hay normas de conducta legisladas en nuestro país, por lo que creo que a título personal me parece que no es un tema de moda, creo que es algo que ya permeó por muchos años, ¿no? Hay gente muy joven ahorita en el auditorio, pero uno que ya tiene sus añitos. Recordaremos aquí en México que no sé, hace 20, 25 años, el tema del perro callejero, pues era el tema, ¿no? O sea, veíamos perros callejeros o gatos callejeros en todos lados, y hoy ya veo algo muy diferente. O sea, me cuesta ya trabajo ver un animalito, una mascota que no tenga correa, que vaya del lado de un dueño. Creo que ya en ese sentido ha permeado en la sociedad el tema de la cultura pet friendly. Y bueno, pues aquí les quiero compartir unos datos al respecto. Pues nada, según El Economista, dice que en México más del 57% de la población tiene una mascota. Qué duro, qué importante, ¿no? Se ha vuelto el tema de las mascotas en México. O sea, y lo podemos ver en nuestro círculo cercano de familiares o amigos o en nuestra propia casa, el ya incorporar una mascota, ya sea un perro, un gato, un pez, un ave. Bueno, mi tía tiene venado en su casa, no sé por qué tiene venado, pero tiene venado en su casa. O sea, ya es algo parte de la sociedad. Pero bueno, no solamente es el hecho de tenerla, sino, como bien dice la maestra, es un tema de responsabilidad que tenemos los tenedores de una mascota con la mascota y con la sociedad. Y somos responsables que, según también El Economista, los mexicanos gastamos en promedio 3,000 pesos mensuales por atención de nuestras mascotas, en alimentación, en cuidados y tratamientos en casa, y evidentemente la atención veterinaria de las mascotas. Y eso está bien, ¿no? Me parece que es algo que va ligado con el hecho de querer a la mascota, ser responsables, y no solamente de dientes para afuera, sino comprometernos con ella. Y bueno, pues aquí está un dato durísimo, ¿no? 3,000 pesos mensuales en el cuidado de las mascotas. Pues muy bien, ¿no? Me parece que como les digo, refuerza todo este contenido de información que nos han brindado en el tema de que no es, considero, un tema de moda, un tema pasajero, sino que ya es algo que está inscrito en nuestra sociedad, inscrito en nuestro pensamiento. Me parece que cada vez más las gentes tienen esa necesidad de incorporar ese tipo de elementos en el hogar, de tener una mascota, por mucho lo que dice la maestra, los beneficios que nos generan de disminuir el estrés, de ser más responsables, en fin. O sea, creo que eso es muy padre y es muy bonito. Y bueno, pues el hecho es que se está fomentando. Muy bien, me parece perfecto. Pero, ¿y eso por qué es importante para las empresas? Desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista de emprendedor. Bueno, por dos razones. La que también comentó la maestra, el hecho de que es una oportunidad de negocio, evidentemente, ¿no? ¿Cuánta gente no hemos visto que ha volcado no solamente a modificar sus espacios para atraer clientes o tener mayor atracción de público a sus locales, a sus negocios? Pero también hay gente que ha creado recursos a través de vender cosas para las mascotas, muy bien, pero aquellas que no nos dedicamos necesariamente a eso, lo que es muy cierto es que sí tenemos dentro de nuestro núcleo empresarial colaboradores que en casa tienen una mascota. Claro que las hay, ¿no? Entonces, si la empresa, si el área de recursos humanos tiene ese enfoque de analizar las necesidades del colaborador, hablábamos en algún otro webinar la importancia que tiene el salario emocional, ¿verdad? El salario emocional que brindan las empresas al colaborador, pues no eran necesariamente el tema de salario, ¿no? De lo que nos pagan, que es importante,
¿no? Sino esas otras prestaciones que nos da la empresa y que nos permite vincularnos de manera más importante con la misma, con la empresa. Entonces hablábamos de temas de seguridad social, hablábamos de generar esos programas de descuentos para tener ahorros en un plan de beneficios integral para los empleados. Bueno, ¿qué tal si también incorporamos dentro de nuestras áreas de recursos humanos cómo robustecemos nuestros planes de beneficios para empleados con programas que tengan que ver con la mascota? Aquí ya vemos en la gráfica, o sea, la familia ya no solamente es mamá, papá, los hijos, sino ya también tenemos mascotas. Y este cliché de son como la familia, pues es que no es cliché, es que es una realidad. Los que hemos y tenemos la oportunidad de tener mascotas en casa, pues es que son parte de la familia y los cuidas y te estresas si están mal y te preocupas si están mal y estás viendo porque la mascota, en casa, de repente, alguien se tiene que salir de la reunión de que estamos en algún lado porque hay que llegar a casa temprano a sacar a la mascota sus necesidades. Entonces, vean, o sea, hay un sentido de preocupación muy genuino en las familias que tenemos mascotas y bueno, si la empresa identifica esos niveles de importancia que tiene la mascota dentro del núcleo familiar y le brindamos e incorporamos en nuestras prestaciones cosas que tengan que ver con la mascota, lo que vamos a lograr de manera inmediata es una realidad, es que el colaborador se sienta otra vez cada vez más identificado con la empresa que trabaja. Así como hay empresas que se preocupan por tener espacios de distracción, de descanso en sus áreas de trabajo, o aquellas que te dan espacios para que puedas ir y atender alguna necesidad importante para tu hijo, para tu hija, en fin, ese tipo de situaciones que son valoradas. Si ahora identificamos que ya estamos en una sociedad con una cultura pet friendly muy importante, me parece que la empresa pet friendly estaría muy acorde con todo esto que estamos hablando. Y bueno, pues lo que nosotros hemos hecho a través de este análisis y esta revisión hoy día con nuestros clientes, pero también identificando las necesidades que nos comparten nuevas oportunidades de negocio, lo que creemos es que si podemos desde nuestra área, desde nuestro ámbito de Quality Assist, identificando este tipo de situaciones, si le podemos brindar a nuestros clientes, a las familias, al empresario, una serie de prestaciones, de beneficios que tengan que ver cómo ayudamos al colaborador a que tenga ciertos beneficios que le permitan convivir mejor o tener herramientas que le puedan brindar un mejor bienestar a su mascota, la repercusión inmediata con la empresa se da, definitivamente. Hemos escuchado, seguramente, y si no, los invitamos a que nos contacten o que vean nuestra página. Nosotros tenemos una gama interesante de situaciones, de cosas que pueden venirle muy bien a esta sociedad pet friendly, no solamente a la empresa pet friendly, sino a la sociedad pet friendly. ¿Para qué? Bueno, pues para que tengamos de primera mano veterinarios de primer nivel, que podamos estos 3,000 pesos que decía el economista que nos gastamos al mes, bueno, pues que sean 2,000 o 1,500 con un esquema de descuentos que podemos brindar. Cuando salgamos de viaje, que nos ha pasado los que tenemos mascota y no tenemos un lugar adecuado de dónde dejar o con quién dejar a nuestra mascota, pero que si tenemos esta oportunidad con alguien y que nos recomienda, que nos da todas las garantías para dejar a nuestra mascota en custodia, es valiosísimo. Bueno, la situación crítica en un momento dado de que mi mascota querida fallece y puedo brindarle una ceremonia digna de alguien querido, que es el famoso pet funeral, bueno, pues también eso provoca un sentimiento de mucha integración en la familia, pero también de mucha integración en el trabajo, si es que mi empresa ve en ese sentido. La asesoría legal que bien mencionaba la maestra, cuando hay situaciones de estrés, de crisis, cuando la mascota llega a destrozar un local o llega a morder al vecinito, bueno, pues entramos en temas legales, bueno, pues qué más que tengamos la asesoría de alguien que nos pueda brindar este apoyo
para qué hacer, cómo actuar, qué documentos, en fin, ayudarnos en ese sentido. El tema del concierge, que es mucho lo que dice la doctora, o sea, ¿quién me ayuda? ¿Quién me da referencias de eventos para mascotas, de lugares a donde los puedo llevar, de consejos, de qué hacer en qué situaciones? En fin, pues esto es mucho de lo que hacemos nosotros aquí en Quality Assist. Creemos que al final es cómo integramos todo este tipo de situaciones a la realidad que ya vive nuestro México, a la realidad que ya viven nuestros colaboradores, y que al final, si nosotros como empresarios podemos incorporarlas dentro de nuestros planes de beneficios, será un ganar-ganar. Bueno, pues no sé, César, si tenemos por ahí alguna pregunta o algo más por parte del público, a ver por aquí en el chat. Sí, aquí Alfonso nos comenta que no es una moda para nada, ¿no? Y es parte de nuestra cultura, efectivamente. Los cambios en el modelo familiar y el número de mascotas que hay en nuestro país lo hacen un tema súper importante, totalmente cierto, ¿verdad? Y bueno, pues cómo logramos que este fenómeno que se está dando en la sociedad lo podamos integrar de manera importante en nuestra cultura empresarial. Me parece que a través de estas fórmulas es algo del cómo sí podemos hacerlo. Bueno, pues sin más, les agradecemos mucho que hayan podido acompañarnos en este webinar. Muchas gracias por su tiempo, gracias por sus preguntas. Si hay más, las iremos respondiendo, como bien dice César, en el transcurso del día. Recuerden que en Quality Assist estamos generando esta fórmula de presentar temas de interés a través del esquema de webinar. Estaremos pronto nuevamente con ustedes con un nuevo tema. Ya abordamos el tema de la salud, el tema de salud emocional, vendrán más. Son temas que nosotros identificamos a través de lo que vemos con nuestros clientes, de lo que nos reportan. El tema, por ejemplo, de mascota fue algo padrísimo que salió porque por ahí tenemos muchos servicios que tienen que ver con las mascotas, entonces creemos que era algo valioso que comentar con ustedes. Y bueno, pues nuevamente agradecerle a la maestra Beatriz Cruz por su colaboración. Muchas gracias, César, por el apoyo, por toda la organización, y bueno, al público en general, muchas gracias por su tiempo y nos seguimos viendo en nuevos eventos. Que tengan muy buen día. Hasta luego.